Vamos a leer nada más versículos 20 y 21. ¿Sí? Muy bien. Ahí por WhatsApp les mandé las notas de la reunión. Si me hacen favor de enviárselas a Miss Brenda y a Alina para que vayan siguiendo si gustan. ¿Sí? Entonces vamos a orar y empezamos. ¿Sí? Dios, gracias porque tú eres muy bueno, Señor. Gracias porque nos dejas estar aquí reunidos, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu paz, Señor, por tu bondad, porque aún estando un poco enfermos, Señor, y con todo el ajetreo del día a día, podemos ver, Señor, que tú sigues siendo bueno, que nada sale de tu control, Señor, que podemos descansar completamente en ti y que al venir a tu palabra siempre encontramos consuelo, esperanza, fortaleza, Señor. Ayúdanos a que ahora que vamos a estar estudiando y leyendo esta porción, nuestros corazones sean transformados, Señor, nuestros oídos sean abiertos, que podamos entender lo que se nos está hablando, Señor, y que podamos vivir a la luz de lo que tú has hecho, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces hoy estamos nada más leyendo, como les digo, versículos 20 y 21, que si me acompañas ahí en tu Biblia a leer, te estoy leyendo en la versión NBLA. Dice, el hombre le puso por nombre Eva a su mujer, porque ella era la madre de todos los vivientes. El Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer, y los vistió. Y eso es todo. Entonces, estos dos versículos a simple vista parecen como insignificantes, en medio de toda la narrativa que estamos viendo y que hubo maldición y Adán y Eva acaban de pecar y los van a sacar del jardín. Como que estos dos versículos aparecen ahí de repente y pueden ser así como, pues sí, o sea, le puso nombre y los vistió, ¿va? Ya. Pero en realidad tienen mucho que enseñarnos, como todo en la Biblia. Entonces vamos a estar platicando de dos temas centrales el día de hoy. Lo primero es que vamos a estar platicando de la transformación de Adán, y lo segundo es que vamos a estar platicando de la desnudez. ¿Sí? Primero, la transformación de Adán, y segundo, la desnudez. Entonces, primero, la transformación de Adán. ¿Sí? En el versículo 20 encontramos la descripción de un solo evento. ¿Sí? Adán nombra a la mujer Eva. Hasta este momento ella se llamaba mujer o varona, ¿sí? En ese nombre Adán la reconocía como un igual, como aquella ayuda que él necesitaba para cumplir el propósito que Dios le había dado. Pero ahora le pone un nombre y es Eva, ¿sí? Y la Biblia nos da el significado, dice que Eva significa madre de todos los vivientes. Entonces me gustaría que hiciéramos memoria y nos fuéramos un poquito para atrás. ¿Te acuerdas que en los versículos 10 al 13 nos encontramos a Adán cuando acaba de pecar? Adán y Eva comen del fruto del árbol. Y luego nos dice Génesis que se dan cuenta que están desnudos y tienen vergüenza. Se hacen túnicas y luego escuchan que Dios viene por el jardín y entonces se esconden. Y si te acuerdas, estuvimos platicando de que Adán y Eva muestran una actitud que la verdad deja mucho que desear. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios se presenta ante ellos, ¿sí? Y ellos dos presentan una serie de excusas. ¿Sí? Dios dice, ¿has comido del fruto que te mandé que no comieras? ¿Sí? Y Adán dice, la mujer que tú me diste. Y si te acuerdas, decíamos que en esa expresión, la mujer que tú me diste, no solo es una excusa, sino que finalmente está culpando directamente a Dios. Tú me diste esta mujer y esta mujer me hizo pecar. ¿Quién tiene la culpa del pecado? Tú. No eres tan bueno como dices, tú me diste esta mujer. Y luego Dios voltea con la mujer y le dice, ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer dice, la serpiente me engañó. ¿Quién creó la serpiente? Dios. ¿Qué está diciendo la mujer? Tú tienes la culpa. O sea, tú creaste una serpiente y luego ella me engañó. Finalmente tú tienes la culpa. Sí, yo pequé, pero tú eres el culpable, no yo. ¿Sí? Y entonces vemos que no hay aquí en esta ocasión ni un solo destello de arrepentimiento. O sea, no hay ni una pizca de esperanza de que tú y yo digamos a Adán y Eva ante la presencia de Dios dijeron, pequé, me arrepiento, perdóname, restitúyeme. O sea, no, al contrario, van en todo el sentido opuesto. Tú tienes la culpa, yo pequé, pero es por tu culpa, ¿sí? Y entonces cuando llegamos al versículo 20 podemos ver que algo ha pasado. ¿Por qué? Porque todos los versículos antes de este tienen una connotación negativa. Y de hecho los versículos que siguen después de estos dos también tienen una connotación negativa. Pero estos dos presentan el primer destello de luz, ¿sí?
Adán nombra a la mujer Eva y al hacerlo implícitamente está diciendo que ha creído la promesa de Dios. Y la promesa que leemos en Génesis 3:15. Su simiente, la simiente de la mujer, herirá la cabeza de la serpiente. ¿Sí? La muerte en este momento ha entrado en el mundo. ¿Sí? Antes, la vida que se desarrollaba sin adversidad ahora ha sido transformada en una lucha por la supervivencia. ¿Sí? Sin embargo, Adán dice, la vida continuará. Desde Eva la vida seguirá. Eva es la madre de los vivientes. Y entonces aquí Adán da testimonio, no solo de creer que Dios habló verdad, sino de haber creído en la salvación que Dios ha prometido. Para Adán, esta declaración de esta es Eva, es una fe viva y genuina en Cristo. Ha depositado su esperanza en la promesa del Redentor que va a venir a través de Eva. Y entonces, como vemos fe en Adán, podemos decir que también hay arrepentimiento. Porque no hay fe sin arrepentimiento. ¿Sí? Entonces la pregunta fundamental y la pregunta que yo me hacía cuando leía esto es, ¿qué pasó? ¿Sí? Primero vemos a Adán como un pecador insolente. Tiene un corazón duro. Dice, tú tienes la culpa. Tú no eres tan bueno como dices ser. Y ahora de repente ya tiene fe. Ahora de repente ya cree en Dios y ha depositado toda su esperanza en lo que Dios ha dicho. ¿Qué pasó? Que hay en medio de estos dos eventos hay una sola cosa, y es Dios hablando. Eso es lo único que sucede del comportamiento de Adán como un pecador insolente a Adán declarando una fe en la promesa de Dios. Lo único que ha sucedido es que Dios habló. Y entonces esto nos muestra dos principios bíblicos. Lo primero que nos enseña es que la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Sí? No había nada en Adán que indicara inclinación hacia Dios. ¿Sí? Al contrario, estaba totalmente opuesto a Dios y a su bondad. ¿Sí? Como vimos en la sesión del versículo 10, 11 y 12. Los afectos de Adán, su razonamiento y su voluntad estaban dirigidas totalmente en contra de la bondad de Dios. Pero de pronto, cree. En Romanos 10:14, te leo en la NTV. Pablo dice, y este versículo lo conocemos todos, pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se los diga? Entonces Pablo en Romanos conecta directamente el creer, el invocar el nombre de Dios con el oír la palabra de Dios, con el oír el Evangelio, ¿sí? Y entonces, en este primer principio, al entender que la fe viene por el oír, hay algunas implicaciones prácticas para nosotros y también hay una pregunta fundamental. ¿Sí? Hay algunas implicaciones prácticas y una pregunta fundamental. La primera implicación práctica es que debemos testificar de la palabra. La palabra trae convicción de pecado, arrepentimiento, salvación, edificación. Pero es importante entender que la palabra misma está viva. La palabra misma hace todo esto. ¿Sí? En el caso de Adán, no sucedió nada más que escuchó la voz de Dios. Y eso fue suficiente para transformar un corazón totalmente rebelde en un corazón arrepentido y con fe. En Colosenses 1:6 dice, Pablo les está hablando a los colosenses y les dice, esa misma buena noticia que llegó a ustedes ahora corre por todo el mundo. El Evangelio corre, no lo hacen correr, no lo llevan corriendo, el Evangelio corre como si estuviera vivo. Y luego dice, da fruto en todas partes. El Evangelio da fruto, no nosotros, no ustedes, no las personas. El Evangelio da fruto mediante el cambio de vida que produce, así como les cambió la vida a ustedes desde el día que oyeron y entendieron por primera vez la verdad de la maravillosa gracia de Dios. Entonces, cuando tú y yo exponemos la palabra, es la palabra misma la que produce todo el cambio. Nosotros no podemos producir ningún cambio en ninguna persona. Y de hecho, si alguno de nosotros lo ha intentado, seguramente se ha topado con una frustración inmensa de decir, ¿por qué no entiendes lo que te estoy diciendo? O sea, es muy claro. Aquí está. O sea, ¿por qué no lo puedes entender? ¿Por qué no puedes vivir? Sí. Pero es que nosotros no podemos.
La Biblia lo hace por ella misma y lo hace a su tiempo, en su momento, no cuando tú y yo queremos. Pero también nota que Pablo, a pesar de que describe a la palabra como viva, dice que produce el efecto en los colosenses por dos cosas. Si lo notaste ahí, dice, desde el día que oyeron y entendieron. Desde el día que oyeron y entendieron. Eso quiere decir, ¿sí?, que oír y entender son necesarios. No basta con oír, ¿sí? No basta con que la palabra sea leída y ya, sino que tengo que oír y entender. ¿Sí? Lo mismo lo podemos encontrar en la boca de Jesús, en Mateo 13, donde está hablando de la parábola del sembrador. Y Mateo 13, versículo 23, dice, las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios. Oír y entender están conectados, ¿sí?, para que la palabra haga su efecto. Entonces, el entendimiento de la palabra es un tema fundamental para la vida cristiana, ¿sí? Pues, primera implicación, debemos testificar la palabra. La palabra debe ser el centro de todo lo que hablamos, ¿sí?, absolutamente todo lo que hablamos. Pero no solo basta con andar repitiendo versículos, ¿sí?, o no solo basta con este versículo yo lo vivo así, o mi testimonio, que es bueno, los testimonios pueden traer consolación a la gente, pero el centro debe ser la palabra. Sí, y en ese sentido, entonces, como el entendimiento de la palabra es un tema fundamental para la vida cristiana, no basta con escuchar al pastor, ¿sí? No basta con aventarme 3 o 4 predicaciones al día, no basta con leer libros sobre doctrina y la Biblia, ¿sí? Todo eso está bien, qué bueno que escuches al pastor con atención, qué bueno que escuches predicaciones adecuadas, qué bueno que leas libros sobre la Biblia y libros sobre la doctrina y todo eso está muy bien, pero tú y yo debemos de convertirnos en hombres y mujeres de la palabra, que inviertan su tiempo en escudriñar y estudiar la palabra. En 2 de Timoteo 2:15, Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia. Sí, procura con diligencia. Desde el momento que Pablo empieza esta instrucción con diligencia, le está diciendo, esto requiere trabajo, esto te va a costar tiempo. ¿Sí? Si no requerirá tiempo, si no costará trabajo, no habría por qué ser diligente. Pero dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, presentarte a Dios aprobado. Y fíjate, dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y conecta Pablo el avergonzarse con que maneja con precisión la palabra de verdad. Es decir, presentarme a Dios aprobado, ¿sí?, presentarme a Dios sin vergüenza, es manejar con precisión la palabra de verdad, ¿sí? Entonces, ya que debemos de oír y entender, y ya que Cristo es nuestro mayor tesoro, y nos tomamos de Él a través de la fe, debemos de estar constantemente creciendo en conocimiento, ¿sí?, conocimiento de Dios, conocimiento de su bondad, de su soberanía, ¿sí?, conocimiento de sus promesas, ¿sí? De hecho, esto es justo lo que Adán hace, ¿sí? ¿Por qué? Porque Eva ni siquiera está embarazada, pero dice, ella va a ser la madre de todos los vivientes. Y en nuestra versión se pierde un poco, pero en el original está en un tiempo como que ya hubiera pasado, ¿sí?, como que ella ya es la madre, pero Eva ni siquiera está embarazada, ¿sí? Pero Adán está creyendo y dice, con seguridad, es la madre. Si Dios ha dicho, Dios va a hacer, ¿sí? Pero aquí hay una advertencia. Esto no quiere decir que el cristianismo sea un ejercicio meramente intelectual, que todo se trate nada más de conocimiento intelectual y cuánto sabes sobre Dios y cuántas doctrinas puedes recitar y cuántas puedes delinear, y que es necesario, que bueno, y es importante que lo hagamos, pero debemos de tener cuidado. Weber, que es un comentarista bíblico, dice, la búsqueda de Dios a través de la mente solamente es otra forma de espiritualidad enfocada en mí mismo. ¿Sí? Cuando tú y yo buscamos a Dios solo a través del intelecto, solo a través de la mente, en realidad estamos enfocándonos en nosotros mismos otra vez. ¿Sí? La palabra, la doctrina, la Biblia tiene que entrar en todas partes y permear todo mi ser, sí, mi intelecto, pero también todo lo demás. Esto incluye afectos, ¿sí?, sentimientos, todo. Debemos involucrar mente y corazón. Debemos de entender lo que el pasaje presenta respecto a Dios, ¿sí? Y debemos hacernos las preguntas: ¿qué ha hecho Dios? ¿Qué está haciendo Dios?
¿Qué va a hacer Dios? ¿Sí? Y cómo esto que Dios ha hecho o hace o va a hacer me trae esperanza, me trae fortaleza, me trae consuelo. O en el otro sentido, tal vez no me trae fortaleza, esperanza y consuelo, sino que me confronta, me convence de pecado y me llama al arrepentimiento. Mi estudio de la palabra tiene que envolver todo esto. No puede quedarse meramente en un conocimiento intelectual, ¿sí? Entonces, estos dos puntos, la fe viene por el oír la palabra, pero no solo oír, sino oír y entender, se conectan para decirnos que debemos ser diligentes en estudiar la Biblia y luego exponer dichas verdades a todos aquellos que nos rodean, ¿sí? Las verdades explicadas, las verdades contextualizadas a lo que cada uno de los que nos rodea puede entender, ¿sí? Si tú y yo abordamos el libro de Oseas para compartir el evangelio a alguien y nomás lees Oseas, la persona seguramente va a quedar confundida, tal vez aterrorizada, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesitas darle sentido, que es justo lo que Nehemías hace cuando restituye la adoración en el templo. Si leían y daban el sentido, de manera que el pueblo entendiera. Entonces, esto nos lleva, como te dije, a una pregunta fundamental, ¿sí? Dos implicaciones. Debemos de proclamar la palabra, es el medio para que la fe nazca, se produzca, ¿sí? Pero debemos de entender la palabra, porque no basta con oír, sino que debemos oír y entender, ¿sí? Dos implicaciones. Y una pregunta fundamental que nace también de esto. Todos como creyentes debemos de hacernos esta pregunta. ¿Por qué estamos en la iglesia o en la congregación que estamos? ¿Por qué hemos escogido esta iglesia o esta congregación? Les comento que no sabía que iba a haber visita. Entonces me sentí muy cómodo haciendo esta pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra motivación para estar en la congregación que estamos? ¿Sí? No tengo mucho de cristiano, diría yo, ni mucho de líder de una iglesia, de pastor, pero a lo largo de todo el tiempo y con muchos amigos he escuchado muchas razones de por qué estás en la iglesia en la que estás, ¿sí? Desde la alabanza está muy padre, desde el ministerio de jóvenes está increíble y es lo que necesito, un ministerio de jóvenes increíble para mis hijos, ¿sí? Desde el pastor predica súper bien, y digo, por predicar súper bien no me refiero a que expone la palabra bien, sino que no me aburro con sus predicaciones, eso me hace reír entonces es exactamente, es gracioso y me entretiene y entonces se me hace rápido, o predica cortito y entonces está padre porque no me gustan las predicaciones largas, ¿sí? O el pastor sabe mucho, es que el pastor de esa iglesia sabe mucho, ¿sí? Y entonces estoy ahí porque el pastor sabe mucho. Pero, ¿de qué me sirve todo esto? ¿Sí? ¿De qué me sirve un ministerio de alabanza increíble? Una alabanza que suene bien chida, con un sonido increíble, un ministerio de jóvenes que esté súper padre, ¿sí? Un pastor que predique corto y gracioso, o un pastor que sepa mucho. Si la palabra no es el elemento central, ¿sí? La palabra predicada y explicada con precisión debe de ser el elemento central de la iglesia, ¿sí? ¿De qué me sirve un pastor que sepa mucho y que predique muy bien si no me enseña a yo sacar eso mismo que él está predicando? Finalmente, el llamado a ser discípulos es para todos, y un maestro que no enseña a su discípulo para que se convierta en maestro está fallando en su llamado de hacer discípulos. El discípulo se gradúa cuando se convierte en maestro, ¿sí? Entonces, ¿de qué me sirve todo esto si la palabra no es el centro? ¿Sí? Ahora, no quiere decir que la palabra en el centro la palabra es lo más largo, ¿sí? Por eso si la alabanza dura media, la palabra dura 2 horas. No. ¿Sí? Más bien quiere decir que toda la vida de la iglesia, tanto individual como colectivamente, debe de girar en torno a lo que la Biblia nos muestra sobre Dios, pero también en cómo podemos aprender dichas verdades, ¿sí? Cómo podemos entrar a la Biblia y sacar la verdad de la palabra, ¿sí? Cómo podemos guardarnos de no desviarnos de lo que la Biblia dice realmente. Hace tiempo en la historia de la iglesia decíamos una verdad que a todos nos incomodaría, y es: todas las herejías de la historia de la iglesia nacen de leer la Biblia. Todas. No hay ninguna que no nazca de leer la Biblia, ¿sí? Todas las personas que se levantaron como herejes, diciendo herejes en el sentido de que la iglesia los catalogó como herejes,
Nacieron de leer la Biblia. No crees que usaban cosas fuera de la Biblia, sino que usaban versículos de la Biblia, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos guardarnos tú y yo de no caer en esos extremos? Si lo único que sucede cuando venimos a la iglesia es que alguien nos enseña ciertas cosas que él extrajo de la Biblia, pero no nos enseña cómo extraerlas y cómo cuidarnos de no desviarnos, ¿sí? La palabra en el centro quiere decir que yo escucho la palabra usada con precisión, pero también que soy enseñado a usar la palabra con precisión, ¿sí? Para que el día que el pastor no esté, yo no me sienta desvalido, ni sepa cómo contestar, ni sepa cómo dar razón, sino que al contrario el pastor haya hecho un buen trabajo y me haya preparado. Yo sé, y gracias a Dios por la vida de esos hombres que a lo largo de la iglesia nos han enseñado a hacerlo, ¿sí? Entonces sería el primer tema, ¿sí? En segundo lugar, como les dije, me gustaría hablar de la parte de la desnudez, ¿sí? A través de todo el pasaje hay un énfasis muy marcado en la condición de desnudez. Y me gustaría preguntarles, es una pregunta abierta para todos. ¿Alguien sabe la razón por la que usamos ropa? ¿Pecamos? Pues ahí estaba desnudos después de eso. Entonces en la mañana que nos vestimos, voy a poner este pantalón porque pequé. No, voy a poner esta chamarra porque estoy bien pecador. Para cubrir nuestro cuerpo, ¿no? Y no incitar a Para otros a... cubrir nuestro cuerpo, que al final pues ya hay pecaminosidad. Sí, pecaminosidad pues, pero Ok. ¿Nur? Si es mentira, Natalia me dijo. Pues creo yo porque como cuando entraron el pecado, ellos descubrieron que estaban desnudos y por lo tanto tuvieron que taparse y desde entonces, como el pecado hacia nosotros somos conscientes de que estamos desnudos y el pecado nos hace cubrirnos. Ok. ¿Sabes, Lilis? Si no me dijo nada. No se escucha. No se oye. Si quieres, mándalo por WhatsApp para que me lo lea alguien, porque no se oye. Muy bien, aunque sí es cierto que es por el pecado, no creo que ninguno de nosotros se levante en la mañana y diga, me voy a poner esta ropa porque pequé, soy bien pecador y por eso no puedo salir. No, más bien decimos, si me salgo a la calle desnudo, ¿qué va a pasar? voy a ser avergonzado. Voy a ser avergonzado, todo el mundo va a ver mis vergüenzas, ¿sí? O sea, y se van a reír de mí y van a... Entonces, me visto porque tengo vergüenza, ¿sí? Me visto porque sé que si salgo desnudo, voy a ser avergonzado, ¿sí? Ahora, esto es una idea general en el mundo, ¿sí? Aún las tribus que tienen ciertas vestimentas diferentes, hay partes que no pueden estar descubiertas nada más, ¿sí? Y en las partes donde vemos playas nudistas y todo eso, en realidad deberíamos de ver eso no como una libertad del hombre, sino como una perversión más profunda. Ya ni siquiera estar desnudo me produce vergüenza, ¿sí? Entonces, en Génesis 2:25 se nos dice que Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban, ¿sí? Entonces podemos ver la conexión entre desnudez, vergüenza y pecado, ¿sí? Y hay dos cosas que podemos aprender de este evento, ¿sí? Dos cosas. Primero, las pieles eran un recordatorio del pecado. La vestimenta era un recordatorio del pecado. Y segundo, la gracia divina. Entonces, primero vamos a abordar a las pieles como un memorial, las pieles como un recordatorio perpetuo, ¿sí? Lo primero que vemos es que las pieles eran un recordatorio de la condición de Adán y Eva, ¿sí? Cuando Adán y Eva pecan, Dios no les dice, no, ya no se preocupen, o sea, todo está bien, mira, estás igual de perfecto que antes de que pecaras, fíjate, tu cuerpo está súper bien, no tienes que tener vergüenza, todo está bien, o sea, no, sino que hace ropas para ellos, ¿sí? Bonhoeffer dice, quiere ello decir que él toma a los hombres como seres que cayeron. No les impone que vivan desnudos el uno ante el otro, sino que él mismo vela su desnudez. Dios mismo provee para cubrir su desnudez. Y entonces de aquí en adelante, siempre que Adán y Eva
se vieran el uno al otro o se vieran vestidos, ¿sí? ¿Qué es lo que iban a pensar? Hemos pecado. Ya no podemos regresar a la situación en la que estábamos. Ya no podemos estar juntos, desnudos y sin vergüenza. Ahora tenemos que cubrirnos. Y entonces la provisión de Dios en las pieles se ve en dos sentidos, ¿sí? Primero, y más importante, se ve en lo que podríamos llamar desnudez espiritual, ¿sí? Aunque todos consideramos la desnudez física como algo vergonzoso, también hay otro tipo de desnudez que buscamos cubrir, ¿sí? Y esta desnudez tiene que ver con quiénes somos. En cierta parte de nuestro ser, nuestra conciencia nos acusa a todos. Y entonces nos lleva a pensar que no podemos ser completamente conocidos y completamente amados al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, ante las personas amadas y ante la mayoría de la gente, tú y yo escondemos ciertas cosas. Escondemos ciertos pecados, escondemos ciertos pensamientos, escondemos ciertas actitudes, ¿sí? ¿Por qué? Porque muy dentro de nosotros la conciencia nos dice, hay algo mal en ti. Y si alguien te conociera completamente, seguramente no te podría amar, ¿sí? Porque hay algo descompuesto. Y entonces corremos a cubrir nuestra desnudez, ¿sí? Y aunque es imposible esconderse de Dios, pensamos igual que Adán y que Eva. Creemos que unas hojas y unos árboles nos pueden proteger. Y nos escondemos detrás de ciertas cosas, ¿sí? Nos escondemos de Dios. ¿Por qué? Porque hemos perdido lo mismo que Adán y Eva perdieron. Adán y Eva perdieron su pureza, perdieron su aceptabilidad, perdieron su justicia. ¿Sí? Lo más importante que Adán y Eva perdieron no fue el jardín, no fue la tierra que producía todo sin que ellos tuvieran que sufrir para trabajar, ¿sí? No fue nada de eso. Lo más importante que Adán y Eva perdieron fue el acceso a Dios. Y entonces la desnudez física de Adán y Eva, ahora cubierta, se convierte en un símbolo de su desnudez espiritual, del deseo de todos los hombres de ser suficientemente rectos o suficientemente justos para no sentir vergüenza de quién soy. Y entonces, como nadie puede lograr esto, sino que todos somos acusados por nuestra conciencia, y todos los seres humanos buscamos cubrirnos, ¿sí? Buscamos cubrirnos escondiéndonos detrás de la creación de Dios y acusando a Dios mismo por ser injusto en sus demandas, ¿sí? Esto lo vimos hace tiempo que estuvimos repasando la parte de Evangelio y Cultura. No sé si recuerdas que hablábamos acerca de la homosexualidad. Y el argumento es: Dios me hizo así. ¿Sí? ¿Cómo Dios me va a pedir que yo deje esta vida si Dios me hizo así? Justo el mismo argumento de Adán. Tú tuviste la culpa. Sí, pequé, pero fue tu culpa. Y entonces se quieren esconder de la justicia que Dios demanda, poniendo a Dios mismo como la razón por la que son así. ¿Sí? Poniendo a Dios mismo como la razón por la que no pueden controlar sus impulsos, ¿sí? Pero todas nuestras vestiduras son insuficientes y de hecho son inútiles ante la mirada de Dios. En la historia de Bartimeo vemos un pequeño destello de esta imagen. Todos conocemos la historia de Bartimeo, el ciego por ver, ¿sí? Esto lo puedes leer en Marcos 49. No, perdón. Oh cielos, no apunto el capítulo. Lo siento. Esto está en Marcos, no recuerdo el capítulo. Sí, pero 49 es el versículo, del 49 al 52. Yo olvidé el capítulo, perdón. Básicamente, Bartimeo está ahí al lado del camino y está gritando. Y entonces, cuando Dios le llama cuando Cristo le llama y le dice ven, ¿sí? Díganle que se acerque. Marcos hace una nota bastante interesante. Dice en el versículo 50: Bartimeo echó a un lado su abrigo, se levantó de un salto y se acercó a Jesús. Bartimeo echó a un lado su abrigo. Esto fue la primera reacción de Bartimeo al escuchar que Cristo lo llamaba. Lo primero que hizo fue quitarse su abrigo, aquello que lo cubría, ¿sí? Marcos 10, del 49 al 52. Gracias. Entonces, si hemos de acercarnos a Dios confiados, debemos de abandonar nuestras propias vestimentas, nuestros propios intentos de justicia, ¿sí? Ahora, yo sé que esto puede ser como leer mucho en un solo versículo de Marcos, pero esta idea está presente en realidad a través de toda la Biblia, y quizás lo podemos leer más claro en Marcos 2, 21, ¿sí? Donde Jesús dice: nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo,
Porque entonces el remiendo al encogerse tira de él lo nuevo de lo viejo y se produce una rotura peor. Entonces tú y yo no podemos agregar a nuestra justicia fe en Cristo. Es que yo soy bueno y además creo en Cristo. Es que yo cumplo los mandamientos y además creo en Cristo. O es que yo creo en Cristo, pero aparte vivo en santidad, ¿sí? O yo creo en Cristo, pero ve cómo vivo de manera que ahora soy digno de ir al cielo, ¿sí? Yo creo en Cristo y ahora vivo de una manera que Dios no me puede decir que no. Finalmente, al llegar al cielo, al llegar al trono blanco, al juicio, justo antes de entrar al cielo, hay una sola pregunta que es fundamental y es: ¿de quién estamos revestidos? ¿Qué es lo que nos cubre? Y si tú o yo estamos agregando a nuestra justicia Cristo, o a Cristo nuestra justicia, dice Cristo claramente, ¿sí? Lo nuevo tira de lo viejo y produce una rotura peor. Estamos totalmente desprotegidos. Entonces, ante lo inadecuado de nuestros intentos y lo inútil de nuestras cubiertas, Dios interviene en gracia y trae salvación a Adán, Eva y obviamente a nosotros. En Isaías 61, versículo 10, dice: en gran manera me gozaré en el Señor, mi alma se regocijará en mi Dios, porque Él me ha vestido de ropas de salvación, me ha envuelto en manto de justicia. Él me ha vestido de ropas de salvación. ¿Sí? Si yo tengo salvación, si yo tengo justicia, es solo porque Dios me ha vestido de eso. No depende en absoluto de mí. ¿Sí? En Zacarías 3 y 4 leemos algo que es bastante interesante. Dice el versículo 3: Josué estaba vestido de ropas sucias en pie delante del ángel. Para esto Josué es un sumo sacerdote en este pasaje. Dice: y este habló y dijo a los que estaban delante de él: quítenle las ropas sucias. Y a él le dijo: mira, he quitado de ti tu iniquidad y te vestiré con ropas de gala. He quitado de ti tu iniquidad y te vestiré con ropas de gala. Entonces, desde el primer momento que Adán y Eva pecan, podemos ver la gracia de Dios en acción. Dios no miente, y por lo tanto, Él había dicho: cuando coman, van a morir. Entonces Adán y Eva tenían que morir. Pero Dios provee una alternativa, ¿sí? Para que la vida continúe hasta que llegue el Salvador. ¿Cuál alternativa? Un sacrificio animal. Dios mata un animal y hace túnicas para Adán y Eva. Obviamente esto nos apunta al sacrificio de Cristo, ¿sí? Por el medio del cual, a través de la fe, somos revestidos de justicia. En Gálatas 3:27, Pablo nos dice que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo nos hemos revestido, ¿sí? Todos los que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo nos hemos revestido. Y un poco más adelante de este capítulo, en el capítulo 5 de Gálatas, empieza a dar las implicaciones prácticas de estar revestidos de Cristo, ¿sí? ¿Por qué? Porque justificación y santificación son distintas, pero inseparables. Separar estas dos, separar justificación y santificación, es, en palabras de Calvino, desgarrar a Cristo en dos. Entonces, justificación es ser vestidos de Cristo, pero santificación es lo que se produce una vez que somos vestidos de Cristo, ¿sí? Y entonces Pablo dice: sírvanse unos a otros, anden en el Espíritu, no hagan lo que ustedes quieran, porque dice: ustedes no son libres para hacer lo que quieran, sino que tienen que morir a las obras de la carne, ¿sí? No sean vanagloriosos, no se provoquen a ira unos a otros, no se envidien unos a otros. Entonces, cuando tú y yo somos revestidos de Cristo, somos justificados. Y a partir de ahí empieza nuestra santificación. Pero nuestras obras nunca son suficientes para ganarnos a Dios. Todo lo que yo hago a partir de que soy justificado es confiando totalmente en lo que Dios hace. Y esto también me enseña otra cosa. Mi relación con Dios no depende de lo que yo hago o no hago. Si no gano mi salvación y mi reconciliación con Dios a partir de mis obras, ¿por qué la desganaría a partir de mis obras? Muchas veces tenemos la idea mal fundamentada en nuestra cabeza de que cuando nos portamos mal, Dios nos castiga, ¿sí? O de alguna forma nos abandona o nosotros nos alejamos para que el diablo nos haga garras, ¿sí? Porque andamos en pecado y entonces andamos allá y nos hace garras, ¿sí? No. Dios nos ha revestido. Él lo ha hecho, ¿sí? Y nadie puede quitar esa vestidura de nosotros.
Ciertamente, cuando tú y yo empezamos a pecar y empezamos en un ciclo de uno y otro pecado y a darle poca importancia a la palabra y a la iglesia y a la comunión con los santos, ciertamente va a haber un detrimento en nuestra vida que vamos a ver en cómo pensamos, en cómo hablamos, en cómo actuamos. Pero no quiere decir que ahora yo tengo que acercarme a Dios con miedo. Ay, es que vengo bien pecador. Así has estado siempre, bien pecador. Y de hecho es lo mismo que con Adán, ¿no? Dios se presenta ante Adán y le dice, ¿dónde estás? Y Adán le contesta, tuve miedo, ¿sí? Porque te escuché que venías y estaba desnudo. Entonces imagínate, Dios siempre has estado desnudo. O sea, no es que estés desnudo apenas ahorita, siempre has estado desnudo. Y así hemos platicado. Pero muchas veces tú y yo decimos, mi relación con Dios depende de si me porto bien, si oro suficiente, si leo la Biblia suficiente, ¿sí? Si soy obediente a los mandamientos. Pero eso es una mentira. Mi relación con Dios depende de una sola cosa: la obra de Cristo en la cruz, de la cual yo me tomo a través de la fe. Es todo. Cuando yo creo que Cristo ha hecho todo por mí, soy justificado. Y a partir de ahí, soy santificado. La justificación se evidencia en santificación. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, la provisión de Dios se ve en la desnudez espiritual. Pero en segundo lugar, Dios también provee para las necesidades físicas. Y esto es algo que me gustó mucho cuando lo estaba leyendo. ¿Por qué? Porque si recuerdas, parte de lo que Dios dice es que ahora el ambiente fuera del Edén va a ser hostil. No va a ser lo mismo que en el Edén. ¿Sí? El clima, la tierra, todo va a ser diferente, todo va a ser más duro. Y Dios provee ropas adecuadas. ¿Sí? Entonces, aun cuando Adán y Eva acaban de pecar contra Dios, Dios tiene misericordia. No nada más por su necesidad espiritual, sino también por su necesidad física. Y entonces, preocupándose por ellos, les provee para lo que viene. Y de esa misma manera, Dios se preocupa por nuestras necesidades, aun aquellas necesidades que son provocadas por nuestro propio pecado, ¿sí? Por nuestro propio mal manejo. Y suple también para ellas. Ahora, al igual que con Adán y Eva, esto no significa que no vamos a vivir las consecuencias de nuestros malos manejos, ¿sí? De nuestra mala administración, de nuestras malas decisiones. Las vamos a vivir. Pero sí significa que a través de lo que vivamos, la gracia de Dios va a estar acompañándonos. ¿Sí? En Filipenses 4, versículos 6 al 8, dice: no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Entonces nota la secuencia de pensamiento. No te preocupes, ora, da gracias. Si di lo que necesitas, da gracias. No te preocupes, ora, di lo que necesitas, da gracias. ¿Sí? Ahora Pablo no está diciendo que te va a dar todo lo que tú crees que necesitas. Simplemente dice, no te preocupes. Esa es la primera instrucción. No te preocupes. ¿Sí? Y en Mateo 6, 31 al 33, Jesús dice: así que no se preocupen por todo eso, diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. ¿Sí? Ahora quiero hacer una nota aquí porque creo que es muy importante. ¿Sí? Busca el reino de Dios primeramente. Si busca primeramente el reino de Dios y justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. No quiere decir que vamos a vivir una vida abundante, sin sufrimiento y en total opulencia. No, hombre, yo tengo todo lo que necesito. ¿Sí? La vida de Pablo y de todos los apóstoles, ¿sí? Hasta Juan, que murió de viejito, el único de los apóstoles que murió de viejito, testifican en contra de esta idea. ¿Sí? Todos murieron dando su vida por el evangelio y pasando por dificultades durante toda su vida, ¿sí? Abandonando sus casas, a su familia, a sus amigos para extender el reino y morir. Ve a saber dónde, porque de muchos ni siquiera sabemos exactamente dónde murieron. Lo que sabemos es que todos murieron martirizados, salvo Juan. ¿Sí? Entonces, evidentemente, no es un llamado a decirte vas a tener todo lo que tú quieras y crees que necesites. ¿Sí? En realidad lo que está diciendo es que el hombre tiene un fin, un propósito supremo. ¿Se acuerdan cuál es el propósito supremo del hombre? Glorificar a Cristo y deleitarse en Él. Glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Entonces tú y yo vamos a tener todo lo que necesitamos para cumplir ese propósito.
Porque para eso fuimos creados, para glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Si lo que necesito para glorificar a Dios es una temporada de escasez, ¿qué crees que voy a tener? Una temporada de escasez. Si lo que necesito para glorificar a Dios es una temporada de enfermedad, ¿qué voy a tener? Una temporada de enfermedad. Si lo que necesito para glorificar a Dios es mucho dinero, pues tal vez tendré mucho dinero. Pero ese dinero tiene un propósito específico y definido, dado por la Biblia misma. No es para mí. ¿Sí? Entonces tú y yo tenemos que ser conscientes de que Dios, claro que provee por nuestras necesidades. Y te decía, me gustó mucho cuando lo leía porque es esperanzador saber que aun cuando tú y yo nos equivocamos y metemos la pata garrafalmente, ¿sí? Y hacemos cosas así que después dices, no, ¿cómo hice eso? Sí, hablando de decisiones en relaciones, en finanzas, en todo, ¿sí? Aún así, Dios provee para nuestras necesidades en gracia y en amor, ¿sí? Él no nos abandona, Él nunca dice, no, pues tú pecaste, esto es tu show, yo pues aquí estoy. No, ese no sería un padre amoroso. Si Dios dice, ok, pecaste, vas a vivir la consecuencia, pero mi gracia te va a acompañar a través de todo eso, ¿sí? Porque yo nunca te abandonaré, ni te dejaré, ¿sí? Entonces eso nos debe traer una esperanza, pues la verdad, increíble. A pesar de nuestro pecado, Dios sigue siendo fiel. Y en la porción que leíamos de 2 Timoteo, un versículo arriba, justamente Pablo dice, si nosotros negamos a Dios, Él permanece fiel. Y ese contraste está increíble. Si tú niegas a Dios, Él permanece fiel. Porque Él no puede negarse a sí mismo. Por su propia naturaleza, Él no puede negarnos. Él permanece fiel a nosotros, ¿sí? Y entonces como, hasta las preguntas que hacemos ahorita, ¿qué significa esto? ¿Qué significa que Dios por su propia naturaleza no pueda negarme, sino que siempre va a permanecer fiel? Significa que yo puedo, como dice David, en paz me acostaré y así mismo dormiré. No quiere decir que se le acabaron los problemas. En el Salmo que David está diciendo eso, problemas tiene más que tú y que yo, ¿sí? Pero dice, puedo estar confiado, ¿sí? Puedo estar confiado. En medio de todo esto, puedo confiar.